fue lo que ocurrió en Chile? ¿Cuál es la definición técnica de lo que vivimos a partir de octubre del año pasado? Yo creo que lo que vivimos es bien simple y claro y directo, un golpe de Estado, al estilo siglo XXI, por supuesto. Los golpes de Estado del siglo XX eran golpes de Estado que venían o de los revolucionarios o de los militares. Y eran golpes de Estado que se veían venir claramente porque eh, dejan mucha huella. Lo que estamos viviendo hoy día en Chile es un golpe de Estado, una revolución al estilo siglo XXI, con tecnología, con organización, con financiamiento, con redes internacionales. Eso es, un golpe de Estado siglo XXI y el objetivo es votar la democracia como existe y reemplazarla por lo que hoy día se llaman dictaduras democráticas. Las dictaduras democráticas son sistemas que tienen una pequeña apariencia de democracia, pero que no lo son. Por ejemplo, Rusia. Rusia es una dictadura democrática donde Putin es amo y señor y va a ser reelegido todas las veces que quiera y ahora va a cambiar la constitución, cosa curiosa, y yo creo que se va a perpetuar. Porque hoy día ¿Y estas tienen una misma raíz? tiene una raíz que es la evolución del marxismo, el marxismo contemporáneo, que claramente es muy difícil que hoy alguien se reconozca abiertamente marxista porque es fracasado. Exactamente, uno cuando habla con los jóvenes dice, bueno, tú quieres un sistema socialista. Cuando la gente que es joven está en las protestas dicen, no, yo no quiero socialismo ni comunismo. Claro, lo que pasa es que los jóvenes son poco informados. Los jóvenes tienen poca preparación y por supuesto no tienen ninguna experiencia. La diferencia entre los jóvenes y los viejos es que nosotros los viejos ya fuimos jóvenes y los jóvenes no han sido viejos. Entonces nosotros sabemos lo que es ser joven. Nosotros sabemos lo que hacíamos y pensábamos nosotros a los 20 años, donde habíamos agarrado algunas ideas por aquí y por allá en la universidad y creíamos que teníamos la solución a los problemas del mundo y queríamos cambiar el mundo. Y después, lentamente y a golpes, uno se va dando cuenta que la realidad social y física es mucho más compleja de lo que uno cree. Incluso la ciencia es transitoria. Lo único que hemos visto a lo largo de la historia es que la ciencia va cambiando sus opiniones. Entonces nosotros tenemos un mundo contemporáneo donde la espiritualidad cayó. Y la espiritualidad es mucho más que las religiones. Pero en Chile particularmente la caída de la iglesia ha sido importante. Porque Chile es un país cristiano y católico. Y por lo tanto la principal fuente nutritiva de espiritualidad que hay en Chile la tiene la iglesia. Y cuando la iglesia se debilita también la energía espiritual de los países, donde se incuban valores que a algunos les pueden gustar y a otros no les pueden gustar. Pero el respeto al prójimo, el no hacer la violencia que hemos visto, esas cosas vienen finalmente de la espiritualidad. La ley moral natural, digamos. Si hay o no ley natural inmanente es una discusión en sí misma, ¿no? Pero la espiritualidad significa el tipo de preguntas que uno se hace. La espiritualidad significa que uno mira las cosas con un mayor nivel de abstracción. Mientras más alta la espiritualidad, más grande el campo que se abarca y por lo tanto más complejo. Cuando más concreto uno se va al arbolito, uno deja de entender el bosque y uno cree que cambiando los arbolitos y finalmente termina echando abajo el bosque. No entiende la totalidad, cómo funciona, la trascendencia, el sentido humano. Las grandes preguntas que son incólumes hace 10.000 años o 5.000 años que el ser humano se viene haciendo esas preguntas. Y se viene tratando de relacionar con los mundos paralelos o con las preguntas misteriosas que es curioso que los seres humanos tengamos esas preguntas misteriosas. Entonces lo peor es evadir la pregunta, que es cuando el mundo se pone materialista. Nosotros tenemos una relación con el objetivo y con la materia necesaria. Tenemos cuerpo, tenemos biología, nos enfermamos, tenemos que ir al baño, en fin. Somos imperfectos, la materia representa el mundo de la imperfección. Pero sin embargo el ser humano, por alguna razón misteriosa, acuña en su lenguaje. El lenguaje no es lo mismo que el idioma, el lenguaje es el mapa de realidad. Nosotros los seres humanos acuñamos o tenemos el concepto de la perfección, el concepto del paraíso, el concepto de la verdad, el concepto de la divinidad. Y entonces no nos podemos hacer los suecos con eso. Ahora, hay muchas maneras de enfrentar esas preguntas, pero lo importante es enfrentarlas. Entonces lo que pasa con la juventud y particularmente con la izquierda
mundial marxista es que es de anclaje ontológico materialista. Ok. Y desprecian el idealismo como modelos platónicos, como tú quieras verlo, de cómo se construye la realidad. Las cosas no son como parecen. Carlos Castañeda, que es de mi época, que era el Coelho de los 70 años, mucho mejor que Coelho, por supuesto, decía, no es lo mismo ver que mirar. Nosotros solo miramos y no vemos. Vemos es entender lo que genera la expresión manifiesta que nosotros convivimos. Pero curiosamente esta revolución, como la defines tú, ha sido una revolución súper idealista, entre comillas, y súper emotiva, que funciona desde el punto de vista de las emociones. Bueno, eso es el expertise de la izquierda. Cuando no hay ideas, nosotros los seres humanos tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro límbico, autónomo, que es el que maneja todas las cosas mecánicas. Perdón, el sistema reptiliano. Después tenemos el sistema límbico, que es el emocional, que viene con los mamíferos. Después tenemos la corteza, donde tenemos la razón. La emoción tiene una virtud importante que doblega el instinto. Es súper interesante. Por ejemplo, una madre puede... ¿Cuál es el instinto más importante? La sobrevivencia. Una madre puede dejarse morir por un hijo. Doblega el sentido del instinto. Y entonces las emociones, la emoción significa emoción, del latín de poner en movimiento. Nosotros solo nos movemos por las emociones. No nos movemos por los instintos, por supuesto, porque los instintos son automáticos. Las emociones son las que ponen el ser humano en movimiento. Las ideas no ponen en movimiento, salvo que invoquen una emoción. Uno puede pensar y escribir sobre el amor, pero uno nunca va a entender el amor hasta que esté enamorado, que es la emoción. Entonces la izquierda descubrió eso. La democracia se basa en la razón, no en la emoción. Y esa fue la trampa que ha hecho la izquierda sistemáticamente. Cuando los políticos, esto es transversal, ¿no? Cuando los políticos descubrieron que la gente vota en base a la emoción y no a la razón, todas las campañas políticas de todos los países del mundo apelan a las emociones. Y todas las campañas que apelan a la razón se pierden. Que en la historia vieja del sí y el no, en la historia de... Esas son. Si yo soy viejo suficiente para haber conocido la campaña del sí y el no. La campaña del no era una campaña emocional, la campaña del sí era una campaña racional. La gente no tiene preparación para seguir ideas complejas, mucho menos niveles de abstracción. Y el ser humano, la esencia del ser humano, en mi opinión, es esa capacidad de abstracción. Y eso es lo que la sociedad ha bloqueado, y al perder la abstracción nos vamos al presente. Solo al presente, el futuro es irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Que por el intento de hacer una revolución, votar el régimen democrático como está e instalar un régimen de dictadura democrática, están dispuestos a sacrificar el futuro. Ahí lo vemos. Ahí tengo dos preguntas, que vamos a pasar más adelante desde el punto de vista de sacrificar el futuro, desde el punto de vista económico y del desarrollo de la sociedad, pero antes, precisamente, me gustaría hablar del caso específico de la emocionalidad, en este caso en que se vio enfrentada esta emocionalidad masiva a una falta de empatía emocional, incluso el presidente de la República, desde el momento en que el primer día en que la gente está caminando por las calles y el presidente se va a comer una pizza con su... Para mí fue súper decidor desde el punto de vista... O sea, hay gente que dice, pero si es una cosa nimia. No, tiene un valor simbólico y de comprensión de la persona que está a cargo de lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu opinión respecto de ese entendimiento emocional de la situación que hubiera permitido mejor manejo, del punto de vista del que gobierna, Bueno, del presidente? Sebastián Piñera es un ser absolutamente racional. No es un ser tampoco espiritual. Él es un hacedor, es un ejecutivo, él no es un pensador, y no es una persona emocional en su vida personal y en su vida pública. Entonces, no leyó lo que estaba pasando, simplemente. No leyó, no lo anticipó, no entendió tampoco que los presidentes van a ser presidentes en las buenas y en las malas. O sea, uno no puede ser presidente de la República solo para los aplausos, que es lo que le gusta a Sebastián Piñera. Entonces, esa arrogancia de falta de percepción, esa arrogancia que lo lleva a no tener asesores de peso. Mira, tanto Piñera como Bachelet no tuvieron segundo piso nunca. Lo que tenían era secretario ejecutivo.
Si tú miras a Frey, a Elwin, a Lagos, tenían segundo piso. ¿Qué significa segundo piso? Segundo piso significa tener personas que uno reconoce como pares y que están dispuestos a decirte verdades grandes. Independientemente de que el presidente las tome o no las tome, están dispuestos a decir, el presidente se está equivocando. Presidente, él no tiene ninguna persona capaz de hablarle así. Y la señora Bachelet tampoco, lo que tenía eran unas amigotas, unas como gallinas cluecas que aparecieron de no sé de dónde. Es como un arquetipo de mujer, unas señoras como gorditas, con unas lanas como apelmazadas, con unos pelos como grasosos. No sé de dónde sacan esa gente. Porque eran muchas, porque está bien que haya una, pero eran todas igual. Las Yupi, las otras, las de acá. Y ese era como un círculo de amigos, donde se tomaban sus copetes y la señora hacía lo que quería. Piñera igual, es exactamente igual. Solo que la señora Bachelet es pura emoción y Sebastián Piñera es pura razón. Y cuando se trata de administrar un país, si el país fuese una empresa, la razón sería lo perfecto. Pero la democracia es la mitad razón y la mitad emoción. Y ese es el cáncer de la democracia. Eso es lo que pasa, hace que las democracias se hayan ido debilitando. Hoy día lo que estamos viviendo es un sistema en el mundo. Globalmente, claro. Que gobiernan las minorías. Las minorías ponen vetos. No se puede, porque la democracia es la única institución que no ha cambiado nada en los últimos 200 años. Cambiaron las empresas, todo ha cambiado. Por virtud de la tecnología, la ciencia y la tecnología. La democracia se mantiene incólume y por lo tanto no resuelve los problemas que tiene el siglo XXI. Los problemas que tiene el siglo XXI son de una enorme complejidad, porque son producto del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Y por lo tanto requieren sistemas veloces y requieren complejidad técnica. Las mayorías se equivocan. Es como si nosotros sometiéramos la existencia de Dios a un voto. Entonces, ¿Dios podría existir por un voto? ¿O dejar de existir por un voto? Ese es el problema de la democracia actual. Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es el tema central de la educación del siglo XXI, no el texto de estudio. O sea, nosotros tenemos un Ministerio de Educación que sigue tratando de definir un programa básico, escolar, que trata de definir cuáles son los textos. El libro está obsoleto, no la lectura. El libro como tecnología de transmisión del conocimiento es muy lento. Es muy lento. Nadie lee libros completos, ya sea lo que sean novelas, porque un libro bien escrito tiene 60 o 70% de fundamentación y 20 o 30% de innovación. La gente quiere ir directamente al 20% o al 30%. Y con la inteligencia artificial el problema va a ser distinto. No hay cómo pensar ese problema en la democracia, porque ¿cómo le vamos a ir a explicar a la gente masiva que tenemos que preocuparnos de la nanotecnología, de la clonación, de los úteros artificiales, de la inteligencia artificial, que tenemos que preocuparnos de las redes que están complejizando el mundo, que tenemos que incorporar la democracia digital? Es súper importante. Voy a dar un ejemplo. Hoy día la derecha está en un caos total, porque los dirigentes actúan por su cuenta. No entienden que son representantes de, igual que los parlamentarios. Entonces los parlamentarios dicen, nosotros escuchamos a la gente. Piñera dice eso, escuchamos con humildad. No es verdad, no ha escuchado ni menos con humildad. Si Piñera hubiese escuchado a la gente somos 18 millones, Piñera ha escuchado a 1 millón. A los 17 o 16 millones de chilenos comunes y corrientes como nosotros no nos ha escuchado, y usted también no me ha escuchado. Entonces, ¿por qué dice escuchado a la gente? No la ha escuchado. Ha escuchado a una minoría. Y entonces, a la mayoría que mete ruido. A la mayoría que mete ruido, que vocifera y que lo amenaza a él personalmente. Pero él se debe a su país. Entonces, él actúa en términos personales, no en términos colectivos. Él, por supuesto, racionalmente va a tratar de explicar que actúa en términos colectivos, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. O sea, un gobierno que no es capaz de mantener el orden público después de 3 meses, simplemente no está gobernando. Entonces, y a Piñera lo van a votar. Yo no veo cómo puede gobernar 2 años más en estas condiciones.
Esa es la pregunta que sigue, la pregunta ¿Y es qué es lo sí. que lo va a votar? Lo va a votar la economía. Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Cuál debiera ser el proceso? Hay gente que está muy esperanzada en la cambio de la Constitución, hay gente que está muy desesperanzada por la Constitución, pero ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué es lo que podría suceder y qué podemos hacer bien? Mi opinión, bueno, uno solo da opiniones personales. Pero hay algunos que dicen que su opinión representa a los demás. Yo no, la mía no representa a nadie. Hablo a título estrictamente personal y en primera persona, no en tercera. Hay gente que ahora está de moda, desde el agua en adelante, hablan en tercera persona. Caselli hablaba en tercera persona. Creen que son como los emperadores de Roma, los reyes de España. Los verdaderos problemas sociales van a empezar este año a partir de junio. Los problemas que hubieron en octubre no son reales. Esto es muy difícil decirlo porque tú te paras hoy día en un foro de televisión y dicen esta historia de la desigualdad no es verdad. No es verdad como la plantean. Por supuesto que hay desigualdad, los países son desiguales, el ser humano es desigual, el ser humano aspira a ser distinto al otro. Ningún ser humano quiere ser igual a otro. Todos quieren ser distintos. ¿Por qué? Porque en la distinción está el carácter, la personalidad y la identidad. Es lo que Jung llamaba la individuación, es ser lo más que pueda de lo que soy íntimamente. Nosotros tenemos dos personalidades, el carácter, que es la máscara con la que sobrevivimos en la sociedad, y el ser interior profundo, el sí mismo, el self. Ese es el que nosotros tenemos que desarrollar porque ese es lo que somos únicos e irreproducibles. Entonces, la desigualdad es una mentira ficticia, es un modelo gramsciano. Es decirte que te están engañando, te están engañando. Por supuesto que hay engaño, por supuesto que hay abusos, pero no es la situación de desesperanza de un país que se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar que la gente va a empezar a perder el empleo, que ya lo está perdiendo, a razón de hemos perdido 200.000 empleos ya, va a perder el empleo, van a quebrar una cantidad de empresas enormes, particularmente las pymes, y lo que es lo grave, que es difícil de explicar porque es puramente racional, el corazón de un país económico finalmente está dado por la sanidad del aparato fiscal. O sea, lo que nosotros tenemos hoy día es un déficit fiscal de tal magnitud que hemos vuelto a los años 60 del siglo pasado. Entramos al modelo argentino, déficits que son impagables, porque estamos hablando de un déficit de 5 o 6% del producto, ¿no? Porque dicen, mira, me excedí los gastos en 5%, no parece tanto, es 5% del producto. Pensemos que el presupuesto público es un 25% del producto. Pero hay gente que cree que este país es rico y que puede gastar en todo lo que quiera y lo que pasa es que no quieren soltar la plata, entre Eso no es comillas. verdad, eso no es verdad. Hay gente que cree que si les expropian la riqueza del 1% más rico se acaban los problemas del país. Y han hecho 20 veces los cálculos y han demostrado que no es así. El problema es que es el sector empresarial el que genera la riqueza, no el Estado. El Estado nunca ha generado riqueza, porque los códigos de la riqueza son distintos. Los códigos de la riqueza están basados en el impulso personal, no solo de la innovación, sino que del deseo de toda la gente de vivir mejor. Entonces lo que hace el fisco es que gasta la plata que genera la innovación y la distribución de la inteligencia. Entonces cuando nosotros tenemos un déficit fiscal del 5% o el 6%, que yo creo que es lo que va a hacer este año de verdad, cuando hemos dejado de percibir 3.000 millones de dólares por las manifestaciones, porque va a caer la base tributaria. Esto es un Las problema, recaudaciones. sí, pero hay problema técnico. El tributo depende de la base que tributa y la tasa de tributación. La izquierda solo se preocupa de la tasa. O sea, más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos, pero no se preocupa de la base. Entonces, si la tasa sube y la base baja, la recaudación es menor. Entonces, el fisco va a tener este déficit de 5% y va a tener una deuda que se está haciendo crecientemente impagable. Todavía tenemos poca deuda. Cuando este problema lo generó la señora Bachelet en su primer gobierno. La señora Bachelet destrozó la economía en el primer gobierno. Andrés Velasco fue de los peores ministros de Hacienda que ha tenido Chile. Y está el mito urbano de que fue un gran ministro de Hacienda. ¿Y quién fue el que endiosó a Velasco? La derecha. Porque Velasco paró la AFP estatal, el postnatal de 6 meses. ¿Y qué es lo que hizo la derecha? Instaló todas las cosas que paró Velasco. ¿Pero por qué digo que Velasco fue un mal ministro? Porque si tú miras las cifras de la época,
el primer periodo de la señora Bachelet la economía creció al 3 y el gasto creció al 10. O sea, gastó 3 veces más de lo que creció y engendró el déficit fiscal. Se pasó, como digo yo, por el arco del triunfo, para no decir una cosa más, la regla que había puesto Izaguirre del equilibrio fiscal. Después llegó Piñera, que lo arregló un poquito, y después de nuevo llegó la señora Bachelet y lo reventó de nuevo. Entonces, el segundo gobierno de Piñera, que con una miopía económica, yo creo que ahí falló Larraín como ministro de Hacienda y falló Piñera como ministro de Hacienda. Ellos pensaron que con la pura expectativa iba a crecer la economía, y no es así. Entonces, se demoró, por un lado la economía, por lo tanto no generaba la expectativa, y eso genera una sensación de insatisfacción, y, y por otro lado lo fueron tanteando para ver qué tipo de convicción tenía, porque normalmente uno espera de los gobiernos de derecha, uno espera un énfasis más grande en el orden público, en la lucha contra la delincuencia, que estaba en el discurso, por supuesto, y el cuidado de las cuentas públicas. Eso lo fueron tanteando. La delincuencia no bajó, en ese momento. Lo de la Araucanía ya fue una cosa incontable. O sea, le tomaron la mano, el pie y todo el resto de las cosas, y no fue capaz de hacer nada. En Santiago empezaron con las huelgas, perdón, con las manifestaciones, y las manifestaciones ilegales. Dentro de la democracia hay reglas. La democracia no es que uno hace lo que quiere, uno hace las cosas dentro de las reglas. Uno, si quiere hacer una manifestación pública que va a tomar espacios públicos que son de todos, tiene que pedir permiso. ¿Para qué? Para que la autoridad mitigue estas cosas. Vamos a hacer una manifestación, no puede, la hacemos igual, no pasa nada. Vamos a tomar los colegios, los tomaron, no pasa nada. Vamos a tirar bombas molotov de los colegios, no fue capaz de controlar las bombas molotov de los colegios. Entonces se dieron cuenta que era un presidente débil, pusilánime, cobarde, y por lo tanto le hicieron el golpe de Estado. Esa es la historia, con una inteligencia enorme, pero lo fueron testeando. Y nunca fue capaz de reaccionar a las cosas chicas, y por supuesto a las cosas grandes ya no tuvo ni una posibilidad. Y no la tiene ahora tampoco, porque hoy día el problema es que parte del golpe de Estado, primero el de la violencia no funcionó, por milímetros históricos, estuvimos a milímetros. Entre gallo y medianoche el Parlamento saca este acuerdo, este mal acuerdo, como todas las cosas que hace nuestra clase de política, improvisado, mal pensado, técnicamente mal hecho. Hacen este acuerdo, que es de paz y constitución, la paz no llegó nunca, y empezaron a hacer trampa inmediatamente. La izquierda hace trampa, la izquierda no tiene códigos de honor valóricos, la izquierda miente y hace trampa. Entonces, hicieron el acuerdo. Ya, listo, vamos a hacer el acuerdo, vamos a hacer los 2/3, porque tiene que ser mayoritario, porque es una constitución. A los 3 días, levanta el dedo con eso, se me olvidaron las mujeres. Pónganme las mujeres. No, pero a ver, ponlo en la mesa, y si tenemos 2/3, no, que si no ponen las mujeres, yo no voy. No, pues es que no nos interesan las mujeres, es que tenemos un acuerdo de cómo vamos a resolver los problemas de aquí para adelante. No, yo me voy por el lado. Y entonces encontraron una trampa, porque en el Parlamento la ley electoral es por 5/8, no sé qué, por 60%, 3/5. Es por 3/5 en vez de 2/3. Ya, inventar lo otro. Después, otro que estaba por allá, ¡uy! A mí se me olvidaron los pueblos nativos. Póngame los pueblos nativos. Siéntate en la mesa y vamos los 2/3. No, es que si no me ponen, empezaron a hacer trampa. El espíritu era 2/3. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es que todo aquello que no se resuelve por 2/3 queda fuera de la Constitución y se aprueba por mayoría simple. Es desvirtuar el espíritu, es hacer trampa. O sea, con lo cual detectamos que hay una capacidad de alterar esa voluntad. Las constituciones no las hacen las asambleas. Bueno, que una asamblea de 150 personas que no se conocen, que no tienen. La constitución es como, desde el punto de vista social, es un instrumento de un sistema de alta complejidad, que es la regulación, son las reglas del juego. Los juegos, para que sean buenos juegos, tienen que tener reglas ecuánimes, ¿verdad? Uno puede definir las reglas del juego, pero no el resultado del juego. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Quiere definir el resultado.
Entonces quiere poner en la Constitución cosas que no son de la Constitución, como si el mero expediente voluntarista de poner algo en la Constitución significa que está hecho. La Constitución actual garantiza la salud mental y es la epidemia más grande que tenemos en Chile. 25, uno de cada 4 chilenos tiene problemas de salud mental. La Constitución actual garantiza al chileno vivir en un ambiente libre de contaminación, textual. No se puede, lo que tiene que definir es las reglas del juego. Entonces es un proceso tramposo. Y como es tramposo, vamos a ver más adelante el manejo de las asambleas, que el manejo de las asambleas viene con una cultura que viene desde Cuba, Venezuela, Unión Soviética, China. Todas las cosas asambleísticas no son racionales, se manejan. Mira lo que acaba de pasar en Venezuela. ¿Qué es lo que hizo Maduro con el Parlamento? Compró diputados. Y compró diputados, los compró con plata, le pagó $1 millón a cada uno, se dio vuelta al Congreso, puso la fuerza policial, no dejó entrar a Guaidó de los otros, entraron los 80 que habían comprado y eligieron otro presidente. Sacó un despelote enorme, Guaidó trató de saltar la reja, se pone el mundo, llamó a 100. Pero ese es el manejo de las asambleas, es presión, es plata, es funa, eso son las asambleas. No son internacionales. Yo lo que si quisiéramos hacer una constitución, yo lo que yo llamaría un plebiscito para elegir a 10 de los mejores constitucionalistas de Chile. Es como si tú quisieras mandar hacer una planta de energía nuclear y que la va a hacer una asamblea, 150 personas. Entonces, lo que yo estoy viendo es que para el futuro tenemos un problema económico grave a partir del segundo semestre, con una crisis económica fuerte que va a afectar, por supuesto, el desarrollo político y una no muy buena perspectiva para la Constitución, desde tu No. Y además entendí que tenía un problema que probablemente iban a votar a Piñera, que no resistía 2 años más. Yo creo que Ese es el escenario que estás viendo tú. Hoy día estamos 50-50%. Hoy día. ¿Qué significa 50-50? 50% de probabilidad que termine su periodo. Porque es como un albur, es como una moneda al aire. Es como una moneda al aire en este momento. Lo que pasa es que a medida que se mueven las fuerzas van cambiando las probabilidades. Puede bajar a 40, 60, 80, 20. Los problemas sociales que van a aparecer en Chile a mediados de año son verdaderos, no como los otros que eran ficticios. Entonces, efectivamente va a haber desempleo, efectivamente van a haber quiebras, efectivamente van a bajar los activos, efectivamente el fisco va a estar amarrado de mano. Entonces ahí no nos queda más alternativa, o sea, a la política chanta, que irse al populismo como Argentina. Entonces ahí empieza la inflación. Emitir. ¿No? Pero no pueden emitir. No pueden emitir porque la Constitución prohíbe que el Banco Central sea administrado por el gobierno. Entonces vamos a tener lo que se llama una estanflación, un estancamiento con inflación, que es el peor de todos los escenarios económicos, que es lo que está empezando a pasar ahora. En diciembre, el ministro de Economía dijo: la buena noticia es que la inflación fue 0,1 del mes. O sea, no hubo inflación. La mala noticia es que eso no es porque esté ordenada la economía, es porque la demanda se cayó. Que es lo peor que puede pasar. Que la gente ya no puede consumir. Y por lo tanto el bienestar cae. Cuando cae el bienestar, el malestar es fidedigno. Pero el gobierno ya se gastó lo que no tiene. El gobierno chileno hoy día, el populismo de Sebastián Piñera es increíble para una persona que se dice derecha. Es increíble. Es más populista que los de izquierda. Entonces, como dice Milei, mejor uno original que uno copiado. Mejor que el populismo lo haga una izquierda que sabe hacerlo que una derecha que es copiado. Yo prefiero el original que la copia. Piñera se lanzó una aventura. Hoy día gobierna el Parlamento. Entonces, hoy día no gobierna Piñera, gobierna el Parlamento. Y Piñera está haciendo como un niño en los mandados del Parlamento. Bájeme el precio, bájame la cosa, póngame acá, póngame allá. Pero esto es un régimen presidencial, no un régimen parlamentario. Exactamente, por eso estamos reventados. Por eso que estamos reventados, porque se vulneró la lógica. Eso es lo importante de la Constitución. La Constitución tiene que equilibrar los poderes, pero hoy día los poderes de la sociedad no son solo 3: ejecutivo, legislativo y judicial. La sociedad del siglo XXI es mucho más compleja que la del siglo XVIII. Entonces los contratos sociales son piezas maestras que tienen que entender en el futuro, tienen que entender, como digo, tienen que acomodar estos temas de la real representativa. Por ejemplo, no alcancé a desarrollar la derecha que está en una crisis. ¿Por qué? Porque los dirigentes se atribuyen posiciones que no son de las bases. Mira lo que le pasa a Desbordes.
Desbordes dice que él va a votar por el sí, está en la campaña por el sí, y sin embargo 8 de 9 de sus senadores dicen que van a votar por el no. ¿A quién representa Desbordes? 22 de 30 o 32 diputados dicen que van a votar por el no, y Desbordes dice que va a votar por el sí. Y entonces Desbordes ha llegado ya a la locura, que ha dicho públicamente que él quiere estar en la franja del sí y la franja del no. Lo dijo. ¿Por qué no puedo estar en las dos franjas? Un pedazo de mi partido en uno, un pedazo de mi partido en otro. Ella es la locura. Es la locura la que conduce a las revoluciones, donde se pierde la razón. Lo mismo está pasando en Evópolis. Las bases de Evópolis son no, obviamente. Ningún movimiento que se diga liberal puede aprobar las cosas que están pasando hoy día. O sea, ¿cómo por ejemplo, el monopolio estatal que está haciendo Piñera, que es una cosa vergonzosa hecha por la derecha? Primero, un impuestazo al trabajo, 6% de impuesto al trabajo es una locura. Y debe ser la expropiación, como en la época de la Unión Popular, la expropiación del 3% para un ente fiscal monopólico. Y ese otro 3% para otro ente, que también es monopólico, donde las personas no pueden elegir. ¿Qué liberalismo puede tener Evópolis al apoyar una cosa así? Entonces, todo mentira. Se miente a la opinión pública, porque la opinión pública quiere que le mientan al final del día, porque quiere la emoción. Entonces, vamos a tener unos problemas sociales graves, verdaderos, y el gobierno va a estar atado a mano porque se gastó todo lo que se tenía que gastar. Si gasta más, va a profundizar esta inflación, recesión con inflación. Y con recesión con inflación viene un desempleo masivo, viene la inflación, vienen los peores males económicos y sociales, vienen en esto, cuando se apaga la economía y se apaga de mala manera. La inversión cayó, acaban de dar la cifra, la productividad cayó, y esos son los pilares. O sea, ¿de qué sirve redistribuir riqueza que no hay? Fíjate que en Chile, que esta es la parte más grave, creo, en Chile el índice que mide la distribución de riqueza, el famoso Gini, es exactamente igual. La economía, esto es técnico, pero la economía en su funcionamiento normal distribuye los recursos y la riqueza. Y después el Estado redistribuye, compensa para que la distribución sea más pareja. Si tú tomas cómo es la distribución original, que no es la peor del mundo como dicen, no es, ni mucho menos, es bastante razonable la distribución, y tomas después de la redistribución, y igual. O sea, el fisco que se gasta 75.000 millones de dólares al año, En la estructura, digamos. en todo, redistribuye y la gente queda igual. ¿Qué significa eso? Que los recursos se los come la esponja del sistema burocrático. El aparato. El aparato fiscal se come los recursos. Y nosotros seguimos inventando aparatos estatales, seguimos aumentando los impuestos. El índice de eficiencia que calcula el Banco Interamericano, en Chile se vota, según el Banco Interamericano, el 6% del producto. O sea, son como 6.000 millones de dólares de mal gasto, que yo creo que son 10.000, sin contar lo que se roban. O sea, lo primero que hay que hacer en Chile es bajar el gasto público. En los últimos 30 años hemos creado 5 ministerios, hemos creado más regiones, hemos creado más burocracia. Han entrado cerca de 300.000 personas más al aparato público en los últimos 30 años, es una locura, de los cuales un porcentaje alto son operadores políticos. Es toda una burocracia enorme. El gobierno para hacer un proyecto se demora 2 o 3 años, entre que lo licita, que lo arman, no funciona. Entonces tienen que ir por el lado de la ley, entonces cuando tienen que ir por el lado de la ley para poder sacar sus proyectos, esto es transversal. Entonces alteran la ley, y cuando alteran la ley, entonces vienen las leyes para los tramposos. Y así entramos al país de los 60, Argentina. Nosotros hoy día estamos en un escenario exactamente igual al de Argentina, solo que no se nota todavía. Y eso significa menos desarrollo y menos posibilidad de progreso y más riesgo de que efectivamente se lleve acá, termine esta revolución con un sistema de dictadura democrática. Así es, a eso vamos, a Venezuela. Pero primero vamos por Argentina. Entonces, el problema de Argentina es que va a generar tanta pobreza. Vamos a volver a tener indicadores de Argentina. Macri, que fue una decepción igual que Piñera, Macri entregó a Argentina con un 40% de pobreza. Y Fernández la va a entregar como el 80%, si es que termina su periodo. Empiezan a ser sociedades no viables, pero no son viables porque la clase política es mala. La clase política es el problema, no el país. Nosotros tenemos una pésima clase política que en los últimos... Fíjate, en la estructura de la sociedad,
el poder es es lo más importante, ¿no? El poder es lo que permite que se muevan las cosas. Y por eso que las constituciones balancean los poderes de manera que nunca nadie tenga poder. Para nosotros, los liberales, cualquier concentración de poder es mala. Económica, política, social, cultural, religiosa. La concentración de poder es mala para una sociedad libre. Observemos los últimos 30 años. Cómo se ha movido el poder. Los empresarios siguen siendo poderosos, pero un poquito menos. No diría que han aumentado su poder, ¿verdad? Son poderosos, pero no han aumentado su poder. La iglesia ha perdido poder. Las Fuerzas Armadas han perdido poder. El individuo ha perdido poder. ¿Quién ha ganado poder en los últimos 30 años? La política. Los únicos que han ganado poder en la política. Fíjate que en este minuto, primero tenemos los parlamentarios mejor pagados del mundo. Que a mí no me parece mal, pero me parece que deberían producir de acuerdo a lo que le pagan. O sea, deberían hacer buenas leyes. Las leyes que hacen son como la corneta. Todas las leyes son malas. ¿Te acuerdas cuando estaba el problema de los estacionamientos? Que era cómo era posible que los supermercados cobraran, los malls cobraran estacionamientos, que era un abuso. Vamos a regular eso. Hoy día son más caros. Hicieron una ley, son más caros. Nos dijeron que el voto voluntario era mejor. Y nos inventaron una historia. ¿Por qué era mejor el voto voluntario? Bueno, porque el voto voluntario hace que los partidos se tengan que preocupar más, entonces los partidos van a ser más cercanos, van a ir a buscar a la gente para que venga a votar. No es verdad, vota menos gente y los partidos no lo hicieron porque trabajan con utopía, con conceptos, no con realidades. Nos dijeron que el sistema binominal era la raíz de todos los males de Chile. Todos los problemas de Chile eran por lo general. Lo cambiaron por uno peor. Esa es la clase política a la cual le pagamos más que en todas partes del mundo. Esa es la clase política que cobra viáticos por ir a su lugar de trabajo. Son unos frescos. Cobran viáticos por ir a su oficina. Dijeron que se iban a bajar las remuneraciones, no se las bajaron. Dijeron que iban a bajar el número, no lo bajaron. No hacen nada bien. Y ellos han ganado poder. Ahora les financiamos las elecciones, les financiamos los partidos. Han ganado poder y recursos. Los políticos son mucho más ricos desde el punto de vista de la política que antes. ¿Y cuál es la solución? Porque tú estás diciendo lo que dice la gente teóricamente en la calle, que están contra los políticos porque han hecho todo mal. Pero la gente per se no va a encontrar una solución. Mi solución es bien simple. Mi solución es que hay que cambiar el Parlamento ahora, antes de hacer ninguna constitución. Hay que cambiar el Parlamento. El Parlamento no es ni representativo ni idóneo. O sea, estamos llenos de figuras del 1% que no representan a nadie. Estamos llenos de payasos. Ahí está un asesino metido en el Congreso. Hay un mechero, hay otro. Hay gente muy incompetente. Gente que cree que es una fiesta. El Parlamento se ha chacreado, entran a hacer manifestaciones, las galerías son insoportables, se gritan, se pegan. Ahora ya se han trenzado un par de veces a golpe. Es el Parlamento de los años 60. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el Parlamento, achicar el número de parlamentarios. No se necesitan. Voy a dar un ejemplo. Los parlamentarios legislan para ellos, para la clase política. Fíjate, no sé si te ha llamado la atención que ahora que viene la elección de alcalde, es inaceptable que haya alcaldes que llevan 5 periodos. Entonces la ley iba a limitar la reelección de los alcaldes. Pero como viene la elección de alcalde, ¿en qué se pusieron de acuerdo? No vamos a tocar a los alcaldes, porque va a haber una elección ahora, justamente ahora en la que necesitábamos que lo tocaran. No, los alcaldes se pueden reelegir otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque les convenía a ellos. Me refiero a ellos de todos los colores. Yo tengo 3 acá. A los parlamentarios. A los partidos. Es que yo tengo, mira, que aquí en Pichufquén, claro, lleva 3 periodos, pero ¿por qué? Porque el incumbente es muy difícil de sacar. Es muy difícil de sacar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Perpetuarse de nuevo. Legislan para ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el Parlamento. Elegirlo de cero completo sin que ninguno se pueda repostular. Entonces me dice la gente... Pero eso es imposible, no lo van a hacer. Si es posible cambiar la Constitución, es posible cambiar el Parlamento. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque son egoístas. Porque legislan para ellos. Porque no están preocupados efectivamente del bienestar de las personas y del país. Y entonces hacen las cosas mal. Y mientras no ataquemos la raíz del problema, el problema se va a seguir manteniendo. Ahora están felices porque se tomaron el poder presidencial. El Parlamento legisla y gobierna. Entonces yo siento que no hay como solución. No hay, pues eso es lo que estoy diciendo. No hay, va a venir una explosión social más grande.
Porque, Y vamos a tener una dictadura democrática. exactamente, porque esta vez sí van a ser reales los problemas sociales. Sí vamos a estar con 12, 13, 14% de desempleo, sí vamos a estar con quiebras masivas, sí vamos a estar con una economía que crece al 0%, al 1% o que decrece. Y entonces va a haber una manifestación social de otro tipo que va a ser facilitada por los mismos que están organizando lo que están organizando hoy día, que es pagada del exterior y todo eso. Y vamos a tener una revolución, eso es lo que yo veo.